Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Lucina Te Cuida. Yo soy la doctora Mercedes Álvarez Goris, especialista en ginecología, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que abruma a millones de mujeres alrededor del mundo. ¿Sabías que se estima que para el 2030 una de cada 3 mujeres vamos a estar en menopausia? Pero antes de llegar a la menopausia tenemos ciertos cambios físicos, emocionales y hormonales que se conocen como perimenopausia. ¿Cuándo empieza? ¿Qué es? ¿Cuándo deberíamos de ir al especialista? ¿Qué síntomas son los que vamos a estar sintiendo con esta dichosa perimenopausia? Pues el día de hoy les traigo a un experto en menopausia. Él es el doctor Gabriel Gallo. Él es especialista en ginecología y obstetricia, pero además es especialista en menopausia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mercedes, muy buen día para ti, para todo tu público. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy y sobre todo, bueno, pues para platicar de este tema que, como decías, a veces abruma a nuestras pacientes, ¿no? Y a veces tienen como miedo de abrir ese espacio con los médicos, con su familia, con su pareja, y decirles que no se están sintiendo como eran, no son las que eran antes. Entonces, bueno, pues estoy contento de poder platicar de esto, ¿no? Y para quien no está familiarizado con el tema, cuéntanos, ¿qué es la menopausia y qué es la perimenopausia? Bueno, mira, la menopausia es un día. Es el día en que la mujer deja de menstruar, tiene su última menstruación, y es un diagnóstico pues retrospectivo, o sea, tiene que pasar un año para que desde que fue la última menstruación de una mujer yo pueda decir como médico que ese día fue su menopausia. La perimenopausia es un concepto más complejo, a veces es un poco equivalente a lo que llamamos climaterio, que son todos aquellos signos y síntomas, todas las molestias, todos los cambios que tiene una paciente y que se asocian a estas alteraciones que tiene y que la van a llevar a la menopausia. Pero lo que es de llamar la atención, y a lo mejor mucha gente no lo tiene muy claro, es que los síntomas de la perimenopausia se presentan desde años antes de llegar a la menopausia. Entonces tú puedes tener una paciente muy joven, de 45, 46, que ya empiece con cambios de perimenopausia, y pues evidentemente va a necesitar el apoyo médico de salud, de familia, de entorno social, de trabajo, etcétera. Y eso es un poco como la manera en que actualmente enfocamos a la perimenopausia, como un proceso, como un estado de vida que debe de ser vivido con las mejores condiciones, ¿no? Entonces, climaterio y perimenopausia son sinónimos. Podríamos utilizarlo así. Ok, sí. Y menopausia es cuando ya pasaste totalmente un año sin reglar. Esas son nuestras dos fases que lo van a diferenciar. Y me cuentas que los síntomas pueden empezar desde los 40 años. Es correcto. Ok, pero no quiere decir que ya estemos entrando en vejez, ¿no? Estos cambios, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que las mujeres en los 40, como yo, vamos a experimentar y que debemos de decir, bueno, a lo mejor ya estoy entrando en perimenopausia? Claro. Bueno, lo primero es hacer un breve apunte, que es, hacemos todo el intento, todo el tiempo de desestigmatizar este proceso, ¿no? O sea, no lo consideramos una enfermedad. La mujer perimenopáusica no está enferma. La mujer perimenopáusica está transitando por un estado de la parte reproductiva, donde pueden tener bebés, hacia la etapa no reproductiva. Y evidentemente, bueno, pues esto se va a reflejar en diversos órganos de su cuerpo. O sea, ella va a empezar a tener, por ejemplo, alteraciones menstruales. Una mujer que a lo mejor era muy regular, ¿sí? A lo mejor va a empezar a tener atrasos o se le va a adelantar sus menstruaciones. Puede tener cambios en el patrón de sangrado, volverse un poco más abundante o más escaso. Yo sé que no estoy dando como reglas fijas porque cada mujer es diferente. Entonces, de pronto puedes tener una mujer que amplíe el número de días que menstrua y otra que los disminuya. Puede tener cambios iniciales relacionados con el síntoma, que es un poco lo que en el común relacionamos con la perimenopausia, que son los bochornos y estas sudoraciones intensas acompañadas de temblor y escalofrío que pueden llegar durante el día o durante la noche, y a eso le llamamos despertares nocturnos. Y así, mira, hay más de 150 síntomas que se asocian a la perimenopausia, pero los más frecuentes son los cambios en los patrones de sangrado, los bochornos, las alteraciones en el pelo, en la piel y los cambios de humor. Sí, a veces algunas mujeres pueden tener un poquito de ánimo depresivo, un poco de ansiedad,
¿sí? Cambios también en algunos órganos, que sí, ahorita platicamos de eso, que es algo que no es como tan evidente para la paciente, pero que es muy importante para nosotros, porque va a cambiar su corazón, va a cambiar su hueso, va a cambiar su sistema neurológico, su cerebro. Entonces todas esas cosas son cosas que también hay que tener en cuenta para poder ayudarla, ¿no? Que estos cambios que dices en los órganos son el racional de por qué a partir de los 40 años tenemos que iniciar a hacernos la mastografía y la densitometría. Bueno, efectivamente, la mujer cambia y hay ciertas enfermedades que no necesariamente vienen asociadas a la perimenopausia, pero conviven en ese mismo grupo de edad. Entonces nosotros sabemos que el cáncer de mama, por ejemplo, aumenta un poco la posibilidad de presentarse a partir de los 40 años, y ese es un motivo por el cual una detección mastográfica con ultrasonido a partir de los 40 es reglamentaria para nosotros. Dar aquí el mensaje, aunque no es el tema, que la mastografía es segura, que todos los que somos ginecólogos la indicamos. Claro, porque ustedes igual no lo saben, pero les voy a contar el chisme. Una vez salió hay este programa que hasta le hicieron un programa a Cristian Nodal, la Rosa de Guadalupe. Uno de esos. Unos de esos programas que hacen como controversia, dijeron que la mastografía causaba cáncer de tiroides. Esto es totalmente una mentira, entonces la mastografía es totalmente segura. Totalmente segura y sobre todo es necesaria. ¿Y el ultrasonido lo puede suplir? Porque esa es una pregunta que luego tienen muchas de nuestras pacientes. Bueno, mira, el ultrasonido es una arma, importante en el arsenal para diagnóstico de cáncer de mama, pero en mujeres mayores de 40 años el estudio de elección es, sin lugar a dudas, la mastografía. Y otra cosa es, también por ahí, de repente nos dejamos llevar por pues estos avisos que nos llegan en las redes, ¿no? Y entonces es que acaban de avisar que no sé qué tal país suspendieron las mastografías y ya vieron que son dañinas. Eso no es cierto. O sea, las mastografías siguen siendo el estándar de oro para estudiar a nuestra paciente. Y lo mismo ocurre con la densitometría, ¿sí? Cuando nos vamos al aspecto de hueso, conforme avanza la edad, todos vamos a empezar a perder un poco de hueso. Pero la asociación, ahí sí, de la perimenopausia y el hueso es importante porque el estrógeno, que es la hormona que las mujeres van a producir de manera rutinaria antes de la menopausia, va a empezar a disminuir. Y entonces eso afecta al hueso. Lo hace un poquito más poroso, pierdes calcio, pierdes la microarquitectura, y por eso es importante que las mujeres en la zona de la perimenopausia también se realicen densitometrías para poder diagnosticar aquellas que van a requerir tratamiento para mejorar la calidad de su hueso y evitar o disminuir el riesgo de fracturas, que es lo que nos interesa, ¿no? Muchos de estos síntomas de la perimenopausia muchas veces son subdiagnosticados, ¿no? Vienes con alteraciones menstruales, vienes con cambios de humor, vienes con insomnio, bochornos quizás no tan tempranos, pero sí conforme va avanzando, como dices, la disminución de los estrógenos empiezan a incrementarse, y a veces nos dan muchos diagnósticos diferentes, ¿no? Empiezan a buscarle el tema de las vitaminas, el tema de que tienes que hacer ejercicio, el tema de los cambios vamos, te mandan al psicólogo, que no veas pantallas en la noche, o sea, muchas cosas que no van alrededor de la perimenopausia. ¿Por qué es tan complicado muchas veces para las pacientes y para algunos profesionales de la salud poder decir, bueno, es que lo que está sucediendo es que estás teniendo cambios hormonales y estás en perimenopausia? Bueno, yo creo que es porque muchos de los síntomas de la menopausia se enciman con algunas otras enfermedades. Y entonces, cuando una paciente está cansada o sube de peso, a veces lo primero que piensa es, seguro tengo un problema de tiroides. Porque eso es lo que permea, ¿no? Eso es lo que es lo más común, lo que tú escuchas. O cuando tienes insomnio, pues son las pantallas del celular, como tú dices. O cuando tengo algún problema nosotros le llamamos niebla mental, que es algo que es interesantísimo, ¿no? Es esa falta de capacidad de concentración que se puede presentar asociada a la menopausia, pero que las mujeres inmediatamente dicen, tengo Alzheimer. Son cosas que ya las tenemos en nuestra psique de pacientes. Y el otro lado es la cuestión de los médicos, que de pronto los médicos no buscamos y preguntamos intencionadamente problemas inespecíficos que a veces no tienen que ver con nuestro quehacer específico. Entonces, nosotros que somos ginecólogos y que somos médicos de primer contacto, pues somos los primeros que tenemos que preguntar intencionadamente, oiga, usted ha tenido bochornos, oiga, usted se concentra igual que antes, duerme igual, ¿cómo está su pelo, cómo está su piel?
pero a veces nos concentramos en situaciones que pensamos que son como más urgentes, ¿no? Y regreso, mama, hueso, aspecto cardiovascular, o sea, las cosas que por definición son de nosotros los médicos de curar. Pero aquí el chiste es ser un acompañante, o sea, la idea del médico del climaterio es acompañar a tu paciente. Las pacientes vienen a buscar ayuda, pero lo que primero que te dicen, y eso es bien interesante, es, doctor, yo ya no me siento la que era antes, ¿sí? Se me olvidan las llaves, se me olvida lo que tengo que hacer, no me concentro, me siento inadecuada para realizar las cosas que hacía yo de manera fácil, no estoy bien con mi pareja, no estoy bien con los muchachos, con los hijos, si es que tienen hijos. Y entonces, ese aspecto como de falta de calidad de vida, ¿sí? Que involucra muchas cosas a veces muy inespecíficas, eso es lo que nosotros debemos de tener el colmillo para poder interrogar y para poder llegar a ese diagnóstico. Evidentemente también tenemos que descartar enfermedades, ¿no? O sea, yo no voy a dejar pasar un problema de tiroides si considero que hay datos suficientes que me puedan indicar que esa paciente tenga esa enfermedad. Pero la realidad es que muchas veces son pacientes que eran totalmente sanas y siguen estando totalmente sanas y simplemente empiezan a desarrollar síntomas y signos de climaterio, ¿no? Entonces, a eso es lo que nosotros necesitamos, o sea, interrogar, explorar, platicar con nuestras pacientes. Las consultas de climaterio son larguísimas, tú lo sabes, las hacemos todos los días. Son consultas de 1 hora, son consultas de 1 hora y media, y eso es lo padre, ¿no? Eso es lo interesante, el poder darle una tribuna a la paciente para que ella diga exactamente qué es lo que está sintiendo con toda la calma del mundo. Aquí nadie tiene prisa, aquí nadie tiene otra cosa que hacer, y vamos a platicar qué cambió, cómo era usted, cómo es ahora, y vamos a hacer que usted regrese a ser la que era, que eso es el objetivo, ¿no? Creo que una de las principales razones por las que luego acuden a consulta, y me pasa a mí y le ha pasado a todas las que hemos atravesado los 40 años, es la recomposición corporal, ¿no? Es que antes a los 20 dejaba de cenar y bajaba yo 20 kilos, y ahorita estoy en una dieta súper estricta y no puedo bajar un solo kilo. ¿Esto es debido también a la perimenopausia? Esta es una pregunta interesantísima. Ok, la respuesta, y yo creo que esto va a decepcionar a algunas personas de tu público, es no es la menopausia. O sea, tenemos investigación e información muy seria que hemos llevado a cabo muchos médicos en muchas partes del mundo durante mucho tiempo, que a final de cuentas lo que concluye es que la menopausia no tiene que ver con un cambio de peso importante. Ahora, la pregunta que inmediatamente salta y tu público va a decir lo mismo, no me diga eso, doctor, porque yo llegué a la menopausia y subí de peso en ese momento. A los 20 pesaba 56, claro. Y ahorita peso 60. ¿Cuál es la respuesta a eso? O sea, ¿cómo podemos poder conciliar eso, lo que la paciente siente, con lo que nosotros sabemos? Bueno, pues la realidad es que todos, hombres y mujeres, a partir de los 40 años, empezamos a subir de peso de manera natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo disminuye. Esos 20 tacos que antes yo me podía comer, tú no, tú eres muy medida y muy petit, pero esos 20 tacos que yo me podía comer, ahora yo me como 5 y sueño con vampiros, ¿no? Ajá, claro. Entonces, y el metabolismo que yo tengo es mucho más lento. Entonces, lo que necesitamos es hacer un reajuste de nuestros hábitos. Necesitamos ajustar nuestra dieta, necesitamos hacer más ejercicio, necesitamos adquirir algunos hábitos de salud que antes no necesitábamos porque éramos tan jóvenes que no nos dábamos cuenta y quemábamos grasa. ¿Cómo son los adolescentes? Sí, claro, ¿Sí? Tienes hijas, yo tengo hijos, ellos comen como si lo odiaran a uno, ¿no? Sí, entonces, sí, como si uno trabajara... Y son flacos espirifláuticos. Entonces, y resulta que la paciente llega y lo primero que te dice el consultorio, doctor, he subido 8 kilos. ¿Sí? Bueno, pues es eso, no es la menopausia, no son las hormonas. Y otra cosa también interesante que me gustaría mucho comentar es que los tratamientos hormonales no suben de peso. Ese es otro mito encantador enorme. Cuando en anticoncepción y en terapia de reemplazo hormonal. En ambos. O sea, las hormonas se vuelven tomadas, inyectadas, en parches, se vuelven el saco de las culpas culinarias de todos nosotros, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ahí subes 1 kilo, seguro fueron las hormonas, subes otro kilo, son las hormonas. La realidad es que no. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo importante es que la paciente, tú puedas explicarle cuál es su contexto de vida, le puedas explicar qué es lo que tiene que modificar, tengas alternativas para que ella pueda controlar el peso, que es algo que le preocupa de manera importante, nos preocupa a todos, a ella por cuestiones de autopercepción, de cómo se ve, de cómo se siente, de cómo se quiere ver y sentir,
y a nosotros por eso también, pero por muchos aspectos de riesgo, ¿no? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedades que cuando se asocian a obesidad, pues van a tener pronósticos mucho más sombríos que cuando tenemos una paciente controlada de peso y aparte que se sienta bien consigo misma, ¿no? Ejercicio, dieta, todas esas son herramientas importantísimas, yo creo que en todas las áreas de salud, pero en el climaterio, en la perimenopausia, yo creo que mucho más. Así que comadre, señorita, no porque vaya a hacer nuestro metabolismo más lento y vayamos a subir de peso, ya nos dejemos ir. Es importante que mantengamos una dieta balanceada. Sí es posible mantener un peso estable durante la perimenopausia y el ejercicio es fundamental. Hay ejercicios que nos ayudan precisamente a tener una mejor salud ósea, ¿no? Porque ya nos habló el doctor de que a partir de la perimenopausia podemos perder densidad y entonces aquí es crucial que vayamos con un profesional de la salud, como el doctor Gallo, para que nos diga si necesitamos suplementarnos con vitamina D, calcio, ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza y resistencia, más que los aeróbicos, son los que nos van a ayudar para mantener la densidad mineral ósea del hueso. Y hablando también de perimenopausia y de sexo, ¿no? Porque ya no soy la misma, ya no tengo tantas ganas, tengo ganas de matar al marido. ¿Cómo se afecta la calidad de las relaciones sexuales en esta etapa de la vida? Claro. Bueno, mira, este es un tema que es complejo, pero es interesante y sobre todo hay alternativas, ¿no? Entonces, sí hay una disminución en el deseo sexual, en la excitación, en la capacidad de llegar al orgasmo, al llegar a la zona de la perimenopausia. Esto está más que establecido. Sin embargo, la sexualidad es algo muy complejo que tiene elementos biológicos, elementos de tipo hormonal, elementos de tipo neurológico, pero también tiene elementos que se relacionan con el aspecto psicológico, con la relación que tiene la paciente con su pareja, con los problemas que en ese momento esté transitando en el trabajo, en la vida diaria, con los hijos. Entonces, los médicos que hacemos climaterio, también eso es algo que debemos enfocar de manera integral. ¿Sí? Desde un punto de vista muy biológico, tanto la disminución de estrógenos como la disminución de testosterona, que esto sorprenderá a algunas, pero las mujeres también producen testosterona. Sí, no tanta como para que no salga barba. Exacto. Bueno, algunas sí no sale barba, pero no a todas. No tanta como nosotros, pero la realidad es que también la testosterona es una hormona indispensable en las mujeres y tiene una relación muy, muy importante con el deseo sexual. Entonces, la utilización, por ejemplo, de hormonas para mejorar el aspecto de deseo y excitación es una herramienta poderosa para nosotros como médicos de climaterio. Sin embargo, y yo quiero hacer esta aclaración, regresar a eso, debemos de manejarlo de manera integral. O sea, ni todas las pacientes requieren hormonas, ni un perfil hormonal necesariamente me va a decir que lo requieren. O sea, yo tengo que hablar con mi paciente, preguntarlo intencionadamente. Esto es algo bien interesante. Mira, está demostrado que las mujeres tienen menos confianza para hablar de problemas de sexualidad con médicos hombres y con médicos jóvenes. Entonces yo ya lo de joven ya no tengo problema, pero sigo siendo hombre y a final de cuentas eso hace una barrera limitante en cuanto a la confianza con que la paciente se exprese acerca de este tipo de problemas. Es que ¿no? sí pasa. Yo tuve una amiga que una vez iba por sus problemas de menopausia, fue ahí al Hospital Español donde ustedes pueden encontrar al doctor Gallo y le dije, ¿qué te dijo el doctor? Ay, no le pude decir, me dio mucha pena, es que estaba muy guapo. Entonces, sí. Ese aquí no es problema, ay, pero caramba. a final de cuentas, tienes razón. O sea, es muy difícil que tú, por ejemplo, a un médico recién egresado de la especialidad de 33 años y tú siendo una señora joven de 52, le digas, oiga, es que, ¿qué cree? Que ya no alcanzo orgasmos clitorídeos, ¿no? Ajá. Pues eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que el médico, nosotros debemos abrir ese espacio, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo andamos de ese aspecto? O sea, tal vez no a la primera consulta, no en los primeros 5 minutos, por supuesto, pero conforme se va abriendo esa dinámica de paciente médico, poder empezar a preguntar cómo está la excitación, cómo está el deseo, de una manera que sea entendible para la paciente, que sea amigable para ella. Y a final de cuentas decirle, hay alternativas. O a veces lo que yo hago es, en una primera consulta pregunto otras cosas y si veo que no hay ese espacio, al final de la consulta aviento el mensaje. O sea, digo, oiga, y también tenemos cosas que podemos hacer para mejorar su sexualidad. No hubo oportunidad de hablar de esto ahorita porque nos concentramos en otras cosas, pero lo hablamos, o si no, piénselo y en la siguiente, ¿cómo andamos de eso? Muchas pacientes, y seguro te ha pasado, en la consulta inicial tú les preguntas eso y te dicen todo perfecto. Sí. Y ya en la segunda, tercera,
ya te dicen, oiga, ¿qué cree? Es que la verdad es que sí tengo problemas de eso. Ah, bueno, pues entonces tenemos que ir al ritmo de la paciente, pero también tenemos que ser proactivos para poder hablar de ese espacio, y alternativas tenemos. O sea, alternativas que tienen que ver con educación y consejería en salud sexual, con terapia. Hay diferentes terapias que funcionan para mejorar estos aspectos, y con medicación o terapia farmacológica. También hay muchos medicamentos que pueden ocasionar disminución en el deseo sexual. Algunos antidepresivos, por ejemplo, ¿no? Que se toman de manera muy frecuente. Entonces lo importante es identificar el problema, hacer una buena historia clínica, una buena consulta, y conducir a la paciente y a la pareja, porque este es un problema de pareja, para que pueda mejorar ese aspecto, que es muy frecuente. Claro, y creo que la clave también es normalizarlo, porque muchas veces médicos sin experiencia pueden sentirse abrumados de tener que preguntarle a la paciente sobre su sexualidad, no la quiero ofender, es la primera vez que llega, no lo sé cómo abordar. Y la paciente también puede sentir que es algo de por qué me está preguntando. Entonces, sí, en este programa queremos dejarles el mensaje clave de que dentro de todos estos cambios físicos y emocionales que tenemos, también está que puede haber disminución de la libido, que empieza estos temas del cambio de la mucosa con resequedad, que esto es más crónico, pero hay mujeres que sí empiezan a ver no solo los cambios de humor, como dijiste, no, ahora no me hallo ni con los hijos ni con la pareja, pero eso también se puede reflejar en cómo estamos ejerciendo nuestra sexualidad, y que puede tener una solución, y que no siempre va a ser un tema hormonal. No quiere decir que porque no esté teniendo orgasmos, o porque no esté lubricando bien, o porque no esté teniendo excitación, vaya yo a necesitar hormonas. Yo también tuve, todo es anécdota, pero tuve una paciente que llegó y nada, disfunción sexual femenina, no había manera, o sea, le echaba muchas ganitas, se echaba en el Kama Sutra, y no más con el marido, no jalaba, y no jalaba, y no jalaba, y resulta que se divorcia, consigue otro novio, y todo se arregla. Entonces ahí el factor no era hormonal. Había cambiado el modelo. Exacto, entonces no era el factor hormonal, era más como el factor emocional, ¿no? Entonces hay que ver, por eso es importante ir con profesionales que sepan del tema, porque la sexualidad en la mujer es compleja. O sea, como dijiste, no solamente es la hormona, también es cómo me estoy llevando con la pareja. Si estoy enojada con él, seguramente no va a prender el motor. Si tengo alguna enfermedad crónica, eso también puede molestar, ¿no? Si estoy preocupada por el dinero, por los hijos, el tema mental y psicológico en la mujer sí tiene mucho que ver en estos temas de sexualidad y de calidad de vida. Y otra cosa importante es que la sexualidad es algo que va cambiando. Entonces nosotros tenemos muy relacionada la sexualidad con el aspecto coital puro, de penetración, claro, ¿no? Y la realidad es que nosotros tenemos pacientes, como dices tú, el anecdotario, que tienen 80 años y que tienen una sexualidad fluida, tienen una sexualidad plena, pero si hablas con ellas, tú te darías cuenta que esa sexualidad muchas veces no es necesariamente una penetración, sino hay muchas maneras de expresar la sexualidad, y la sexualidad va cambiando y se va acomodando. Lo importante es abrir ese espacio con las pacientes para que ellas se sientan cómodas y para que no pierdan ese vínculo emocional y sexual con la pareja. Y bueno, pues ese es un aspecto, como ya lo mencionaste, de aumento de calidad de vida, ¿no? Y lo tocaste por ahí, pero me gustaría un poco ahondar en esto, este aspecto de la resequedad vaginal, de lo que ahora llamamos el síndrome geniturinario de la menopausia, porque los médicos ya estamos bien buenos para poner títulos bien rimbombantes y prosopopélicos, ¿no? Entonces, lo que antes conocíamos como resequedad vaginal o atrofia genital, etcétera, es ese proceso, usted no necesita llegar a decir tengo síndrome geniturinario. Sí, usted diga, eso lo va a decir tu ginecólogo. Sí, usted diga nada más, tengo resequedad, tengo comezón, tengo ardor, me duele cuando tengo relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, esto también puede deberse a una disminución en la producción de estrógenos, pero lo mencionaste perfectamente, esto es en una etapa más tardía. No lo vemos frecuentemente en mujeres chamaconas de 45, lo vemos en chamaconas de 65, 70, que ya llevan 10, 15 años de posmenopausia. Ahí es donde empezamos a ver de manera más acentuada esto, y también tenemos alternativas, ¿no? Para poder regresar esa salud vaginal y esa salud vulvar, y que la paciente se sienta bien y aparte pueda tener esa parte sexual, digamos, con todo en orden y toda la maquinaria perfecta.
Sí, porque el síndrome genitourinario necesita, como ya lo dijo el doctor, que los estrógenos estén bajos por mucho tiempo. Normalmente ya estás en menopausia, ya dejaste de reglar, ¿no? Y ya el estrógeno, ahora sí, te piden un perfil hormonal y el estrógeno está francamente bajo. Porque en perimenopausia muchas veces pedimos el perfil hormonal porque está dentro del protocolo de sangrados anormales menstruales. Y está normal, pero tenemos síntomas. ¿En qué momento o a quién decides darle terapia hormonal? Ok. Cuando ya llevas mucho tiempo en esto, te das cuenta que tú debes de darle terapia hormonal a la paciente que necesite la terapia hormonal, no a la paciente que tenga un perfil hormonal que diga que necesita. Exacto, no hormonas. tratamos laboratorios. No tratamos laboratorios. Cosa que sí hacen otros especialistas, ¿no? Por ejemplo, yo veo a los endocrinólogos, la tiroides, pues ellos necesitan un perfil hormonal para poder ajustar hacia arriba o hacia abajo y punto 75 y punto 5. Bueno, ese es otra glándula. Pero el ovario no es así. Muchos de los síntomas de las molestias del climaterio, de la perimenopausia, se deben a las oscilaciones del estradiol. O sea, el estradiol normalmente va subiendo y bajando en cada ciclo, pero conforme se acerca la perimenopausia, esas oscilaciones se vuelven más acentuadas. Lo que hemos visto es que los bochornos y algunos cambios se deben a esas oscilaciones. Entonces, yo soy muy de dar pruebas de tratamiento. ¿Sí? Entonces le digo a la paciente, bueno, tenemos aquí un grupo de síntomas que usted me está refiriendo o que tú me estás refiriendo, dependiendo cómo nos llevemos con ella, y vamos a probar el darte hormonas, ¿sí? O hay unas que tienen indicaciones francas y claras, pero yo de veras que uso mucho menos los perfiles hormonales porque la paciente se siente mal, se toma un perfil hormonal, ella solita, y ve que el estradiol está normal porque lo revisa junto con los rangos que te da y se pone triste porque dice, pues no es esto. No, sí es esto. Pero nosotros recetamos, entonces la conclusión es, recetamos hormonas cuando la paciente requiere las hormonas y las requiere cuando tiene síntomas suficientes para que yo vea que los beneficios van a sobrepasar con mucho los pequeñísimos riesgos que puede tener las hormonas, ¿no? O alguna otra alternativa. Actualmente tenemos también alternativas no hormonales para bochornos, tenemos alternativas no hormonales para síndrome genitourinario, tenemos alternativas, pero a final de cuentas tenemos que ver a nuestra paciente y sobre todo cuáles son sus expectativas, cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades. O sea, esto no es como dar medicina para diabetes o para hipertensión. En esos casos, si es la que me toca y yo puedo costearla y no me causa efectos secundarios importantes, pues yo no le voy a discutir a mi médico si debo no tomar medicamento para diabetes y cuál. O sea, en cambio aquí no, aquí tú y yo nos sentamos, platicamos, te reviso y al final de cuentas entre los dos decidimos hacia dónde queremos caminar para que tú te sientas bien, pero sobre todo te sientas tranquila. Claro. ¿Sí? Y te sientas segura que lo que te estamos dando no te está lastimando, no te está dañando y sí te está beneficiando. Porque regresamos a esto de los mitos del climaterio, también hay mitos de la terapia hormonal, ¿no? Sí, justo, me parece que la población tiene, y muchos médicos también, médicos que no están actualizados tienen esta hormonofobia. Entonces, ¿qué mito? Yo los mitos que he escuchado, por ejemplo, es que las hormonas causan cáncer, ¿no? Que las hormonas engordan y que las hormonas son el diablo. Claro. Entonces, ¿esto es real? Pues definitivamente no. Número uno, vamos avanzando. Las hormonas que dábamos hace 50 años y que a lo mejor metieron estos mitos sobre todo en la cabeza de las pacientes, de los médicos, perdón, y se los transmitieron a sus pacientes, son hormonas que ya ni utilizamos, ¿sí? Llega mucho paciente que te dice, oiga, es que usted me está dando hormonas que vienen de las yeguas, de los caballos, porque nosotros utilizábamos estrógenos equinos conjugados hace 30 años. Pues ya no los usamos. Actualmente utilizamos hormonas que en la caja tú puedes ver que dicen estradiol. Es igualito, idéntico al que tu cuerpo produce. Y utilizamos progesterona, que es la misma que tu cuerpo produce. Y estas hormonas, en esas combinaciones, a las dosis que las usamos, por las vías que las damos, ya no te aumentan tu riesgo de cáncer de mama, ¿sí? No te van a aumentar de peso. No van a tener efectos secundarios importantes porque tu cuerpo las reconoce como propias. Entonces tú las colocas, se las indicas a tu paciente y la paciente te dice, doctor, es que yo me siento como estaba antes, excelente, qué bárbaro. El problema es quitárselas. Claro. ¿Sí? No es que las hormonas den adicción,
pero sí dan la posibilidad de que ellas vayan a sus fiestas de reunión de la secundaria y digan, oiga, es que yo me veo 10 años más joven que mis coequiperas que no toman hormonas. Se sienten también con la terapia hormonal, que a mí me han llegado pacientes que me puse esta cremita porque me la recomendó mi comadre. Y no, necesitamos, recuerda que el tratamiento de la perimenopausia y de la menopausia son personalizadas, ¿no? Claro. Y que son dinámicas, van a ir cambiando conforme las necesidades que tenga la paciente y de cómo vayas cambiando tú. Para concluir, ¿qué mensaje te gustaría darle que se lleven nuestras televidentes, los que están viendo nuestro podcast en este momento? Pues mira, lo primero que yo te quisiera decir es que esto se fue como agua. Yo siento que llevamos aquí 3 minutos y creo que no llevamos 3 minutos. Pero bueno, lo primero que yo quisiera decir es que acudan a su médico. O sea, nosotros somos médicos del climaterio, ¿sí? Mercedes, su servidor. Nos gusta hacerlo, nos gusta ver a pacientes en esta etapa y nos gusta darles alternativas y caminar junto con ellas. Número 2, que esta es una etapa, no están enfermas, no tienen por qué disminuir su calidad de vida, son exactamente las mismas mujeres que eran y que van a seguir siendo, con toda su complejidad, con toda su integridad, con toda su belleza. Número 3, que tenemos alternativas para darles, que nos van a permitir que ustedes no tengan bochornos, no tengan sangrados, no tengan síndrome genitourinario o ninguno de los otros síntomas del climaterio, de la perimenopausia, y que lo único que tienen que hacer es acercarse a nosotros. O sea, alternativas hay. Tenemos también alternativas no hormonales, eso ya no hubo espacio para mencionarlo, pero algunas pacientes también se las podemos dar, por supuesto, las hay. Y bueno, pues que estamos a sus órdenes para poder atenderlas y para poder caminar con ustedes en esta etapa, ¿no? El tema de menopausia y de climaterio es súper amplio, no nos da el tiempo para abordarlo todo en estos minutos, pero les prometo que dejen en comentarios qué les gustaría que preguntáramos sobre climaterio para que vuelva a venir el doctor Gabriel Gallo y nos cuente exactamente esa pregunta que tú tienes. Y si tú necesitas una consulta, te gustaría una asesoría personalizada, quieres acudir a consulta con el doctor, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, te agradezco antes que nada la invitación, por supuesto, yo estoy a sus órdenes en el Hospital Español aquí en la Ciudad de México. Los teléfonos para la cita es el 55 80 04 25 03 y si me permites mencionar mis redes, claro. Es dr.gabrielgallo en Instagram y dr.gabrielgallo en TikTok también, y ahí tenemos algunas cápsulas también en que hablamos de temas de ginecología general y mucho de climaterio, mucho de menopausia y de hormonas y de todo lo que las pacientes tienen curiosidad. Pues si no lo siguen, vayan a seguirlo, dr.gabrielgallo en Instagram para que vean cápsulas y también sigan las redes del podcast de Lucina Te Cuida. Recuerden que nosotros vamos a estar poniendo capítulos de manera quincenal para traerles información acerca de lo que ustedes más necesitan y quieren saber. Así que no dejen de comentar y de darle like a este video, denle reenviar, porque el tema de climaterio y menopausia es un tema del cual se habla poco y en el cual hay muchísimos mitos. Cuéntanos cuál es el mito o cuál es la duda que tienes acerca de este tema para que nosotros te los contestemos en otra ocasión. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo sobre perimenopausia. Te esperamos en el siguiente capítulo.